Pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta grabación en la cual la idea es mostrar las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden y ya sus aplicaciones ya en un aspecto industrial. Ahorita les mencionaré cuál es la intención. Mi nombre es Jorge Luis Vázquez Cervantes y vamos a comenzar. El objetivo de esta sesión es comprender el método de resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, pero ya aplicado estos conocimientos a tres ámbitos distintos: mecatrónica, procesos industriales y química sustentable. Puede haber más, pero por cuestiones de tiempo y pues para no alargar esta sesión nos vamos a restringir a estos, pero sin problemas pudiéramos dar alguna otra aplicación distinta. Como introducción, las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden aparecen en múltiples áreas de la ingeniería y la ciencia. Su estudio permite modelar fenómenos como las vibraciones mecánicas, transferencia de calor y las reacciones químicas. Como una pregunta detonante hacia este tema, pues la pregunta que le haría a los estudiantes sería: ¿cómo una misma ecuación matemática puede describir el movimiento de un robot, el flujo de calor de un proceso industrial y la evolución de una reacción química? Esa sería como nuestra pregunta. Entonces, aquí les dejo un código QR donde van a tener acceso a toda esta presentación y algunos otros documentos que les voy a compartir, tanto del video que ya les había comentado de la resolución matemática. En este link en este código QR van a tener acceso a esa información sin ningún problema. Entonces, como parte del desarrollo matemático general ya explicado en detalle en la grabación anterior, lo que hay que rescatar es que si tenemos una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, toma esa estructura como aparece en esta ecuación que les muestro aquí, donde A, B y C son coeficientes reales y aplicamos la técnica de la ecuación característica, donde la segunda derivada la sustituimos por una R, por una variable R cuadrada, la primera derivada por R y la Y por 1. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación cuadrática con la metodología de la fórmula general que ya les mostré en la grabación anterior y también ya les expliqué cómo hacerlo con la calculadora, pues podemos obtener tres situaciones distintas: que tengamos raíces iguales y reales, raíces reales y distintas y raíces complejas conjugadas, que es lo que les había mencionado en la grabación pasada. Entonces, como un ejemplo de esta ya aplicado, ¿no? En el ámbito de la mecatrónica, pues tenemos el caso de un brazo robótico, que, bueno, aquí en este caso los coeficientes A, B y C se cambian ya ah, por unas constantes físicas ya del sistema que se está analizando, que en este caso viene siendo la masa, la constante del resorte y el amortiguamiento que se modela con el coeficiente C. Entonces, si le damos valores por darle valores en este ejercicio, pues toma una ecuación diferencial como la podemos ver ahí, ¿no? Que sería dos veces la segunda derivada, más cuatro veces la primera derivada, más ocho veces la función, igual a cero, donde en este caso x es la función de posición, que en este caso, esta ecuación diferencial está diciendo que esa la función de posición evoluciona con el tiempo y evoluciona descrita por esta ecuación diferencial. Si tenemos nuestra ecuación característica y después resolvemos la ecuación cuadrática con el método de la fórmula general, obtenemos raíces complejas conjugadas bueno, después vamos a obtener, ¿no? Raíces complejas conjugadas que simplemente era tomar en cuenta la parte real y la parte imaginaria, y bueno, ya son coeficientes que se toman para agregarlos a la estructura de la solución de la ecuación diferencial, que en este caso nos dice que la posición del robot, del brazo robótico, es una función. Es una función que evoluciona con el tiempo y tiene un decaimiento. En este caso, ese decaimiento se puede notar en el resultado de la exponencial, un decaimiento con el tiempo, y también es sinusoidal por la estructura del coseno y el seno que está añadido en la solución.
Ahora, aquí la parte que quiero hacer énfasis, más allá de la resolución matemática, que es lo que ya se analizó en la grabación pasada, lo más importante es qué significa físicamente cada uno de los términos que aparecen en nuestra ecuación diferencial y cómo hacemos una interpretación de ese resultado final, que es lo que les muestro en esta diapositiva. Entonces, aquí la idea es como comprender esa interpretación física y lo que les plasma aquí es que en la ecuación diferencial aparece un término que tiene que ver con la masa y la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, la cual viene a representar la inercia del brazo robótico, es decir, la tendencia del brazo a resistirse cambios del movimiento. El término que es una constante C, que en este caso es el amortiguamiento multiplicado por la variación de la posición respecto del tiempo, o sea, la primera derivada de la posición respecto de t, modela tal cual el amortiguamiento mismo y se describe por todo ese término. Y en este caso lo podemos entender como la fricción interna o la resistencia que disipa energía y reduce la velocidad. Y el término que es lineal con respecto a la posición y multiplicado por una constante con constante elástica, describe ya la rigidez del sistema. Y bueno, en este caso lo vamos a entender como la fuerza restauradora que tiende a devolver el brazo a su posición de equilibrio. Así, la ecuación completa refleja cómo el brazo robótico oscila inicialmente y luego se estabiliza gracias a los efectos combinados por la inercia, el amortiguamiento y la rigidez. Y aquí, bueno, es lo que les voy a mostrar a continuación. Son un video donde se ve justamente la importancia de los brazos robóticos. No he explicado cómo funcionan en detalle, pero sí mostrar su relevancia, que es lo que les quiero mostrar en este video. Y bueno, en este caso, esta es una empresa automotriz que ahorita les voy a mostrar, una empresa que se dedica a la elaboración de ensamblaje de automóviles y la persona nos comenta un poco sobre la relevancia de la importancia del brazo robótico en una industria automotriz. Vamos a escucharlo unos minutos. Bueno, aquí la idea, más que tal cual mostrar cómo observamos el amortiguamiento o la rigidez o la inercia del brazo robótico, la importancia es mostrar eh, esa idea donde decimos, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del brazo robótico? Y aquí mostrarle al estudiante, que en este caso, bueno, son ustedes, mostrarle al estudiante esa, esa relevancia de la matemática que nos ayuda de la matemática, que es algo abstracto, la ecuación diferencial, cómo ya lo llevamos a un sistema realista y vemos directamente su aplicación. Entonces, lo que hacemos en matemática es tener la ecuación diferencial que nos va a ayudar a predecir qué se espera
qué es lo que esperamos de la evolución, en este caso, de la posición del brazo robótico, cómo va a evolucionar, cómo va a evolucionar conforme pase el tiempo, incluyendo todas estas constantes físicas que lo describen. Entonces, volvemos a retomar la misma idea. Aquí la idea principal es cómo podemos extraer esa información matemática y directamente llevarla a una aplicación directa, como la entendemos ya en aplicación directa. Pero como ahorita se los he estado explicando, no solamente la parte matemática es meramente relevante, sino también necesitamos entender un poquito la cuestión física, qué significa cada uno de los términos que se utilizan aquí, el amortiguamiento, la inercia, la rigidez. Entonces, toda esa parte que engloba la física y la matemática se necesita para que uno pueda describir em, este tipo de fenómenos o este tipo de sistemas, así les llamamos, este tipo de sistemas, en este caso un brazo robótico. ¿Cómo somos capaces de explicar el brazo robótico? Bueno, a partir de la matemática, con conceptos de física y podemos llevar esa idea a ya algo realista. Entonces, la programación de la que nos hablaba aquí el video era muy importante. La programación de la cual nos estaba hablando el video era muy importante porque eh, dicha programación del brazo robótico está a base de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, ahí su importancia. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con la presentación. A ver, déjenme presentar. Entonces, bueno, ahí les puse para ver el video, ¿no? El segundo ejemplo que quiero mostrar aquí es en una cuestión de un proceso productivo en el enfriamiento de una barra metálica. Y bueno, aquí supongamos, ¿no? Que tenemos una línea de producción, una barra metálica se calienta a alta temperatura y luego se deja enfriar en un ambiente controlado. Ahorita les muestro un ejemplo donde se ve esto ya en una industria. El proceso puede modelarse con la ecuación diferencial que les muestro aquí, donde T representa la función de la temperatura conforme evoluciona en el tiempo. Y volviendo a aplicar la misma metodología matemática que ya les expliqué en el video anterior, tenemos la ecuación característica, que simplemente lo que hacemos es que calculamos las raíces. Para este caso en particular, salen que son raíces iguales reales. Entonces ya con esto podemos utilizar la solución de este tipo de ecuaciones cuando tenemos raíces iguales, que queda como la que les muestra aquí. Sustituimos los valores y ya tenemos la ecuación diferencial. Ahora la parte importante es interpretar el resultado y también interpretar un poco la parte de la ecuación diferencial y qué significaría en términos físicos. ¿Qué es lo que les muestro en esta ecuación diferencial? En términos físicos, el término que tiene que ver con la segunda derivada, en este caso, la segunda derivada de la temperatura respecto del tiempo, representa la aceleración del cambio de la temperatura. En otras palabras, indica si el enfriamiento se está acelerando o desacelerando en un instante dado. El término que tiene que ver con la primera derivada respecto del tiempo corresponde a la velocidad del cambio de la temperatura. eh, Multiplicada por un coeficiente que refleja la resistencia térmica del material y el ambiente. Este término modela la rapidez con la que la barra pierde calor y el segundo término, pues está asociada con la temperatura misma. Indica cuanto más alto sea la temperatura de la barra respecto al ambiente, mayor será la fuerza que la impulsa al enfriamiento. Y bueno, eh, en una interpretación global de estos términos que les acabo de comentar, la combinación de estos tres términos describe cómo la barra se enfría. Al inicio la temperatura desciende rápidamente a gran velocidad del cambio, luego el proceso se estabiliza y tiende hacia la temperatura ambiente, porque bueno, esto ya tiene que ver un poco con la cuestión de la termodinámica, en la cual, de termodinámica, de la ley cero, sabemos que si tenemos un par de sistemas, siempre van a buscar el equilibrio térmico. Un sistema con mayor temperatura le va a comenzar a ceder energía en forma de calor al sistema B con menor
con menor temperatura, hasta que estos sistemas busquen el equilibrio térmico. Entonces, así funciona la naturaleza y lo tenemos en las leyes de la termodinámica. Y así como otras cuestiones, ¿no? Entonces, siempre en este caso la barra metálica va a buscar esa estabilidad, en este caso con el ambiente, con el segundo sistema mucho más grande que él, para buscar esa estabilidad. Y generalmente siempre son como los 20, los 18 grados, bueno, los 18 no, 19, 20, 21, por ahí puede variar dependiendo del clima de cada región. Y bueno, la ecuación diferencial nos da un modelo matemático que te explica el fenómeno físico, en este caso de la disipación de calor en un proceso productivo real. ¿Por qué disipación de calor? Porque bueno, la disipación la entendemos en la cual un sistema pierde energía y esta energía se pierde en forma de calor. El calor es una energía que fluctúa de sistema en sistema y bueno, no es variable de estado, pero aquí lo relevante es que justamente existe esa disipación de calor hasta que ambos sistemas contengan o las temperaturas se equiparen. Para ello tengo un par de videos interesantes que aquí les muestro. Miren, este es el primero. Déjenle pongo un poco de pausa, nomás para comentarles. En este video, mm, la idea es ver cómo un taladro industrial, que en este caso se modela como una barra metálica, es importante tener en todo momento monitoreado la temperatura del taladro, porque el taladro se va a utilizar para hacer ranuras, hacer cortes, hacer perforaciones de una pieza metálica o de un material en particular y aquí lo que se busca es que esa pieza se corte de manera adecuada. Para ello se tiene que programar un robot para que haga justamente ese taladrado. Pero es importante también la barra metálica en cuestión a su temperatura, porque dependiendo de su temperatura, el material puede llegar a la fractura. Y podemos hablar de los dos materiales, del mismo taladro o del material que se está taladrando. Puede llegar a la fractura porque sobrecalentado sobre su temperatura que le permite un funcionamiento óptimo o que se agriete por ahí el taladro y empiece a romper el otro material o simplemente hacer un trabajo que es el que no se espera. Entonces se puede dañar en la pieza que se está trabajando o el mismo taladro. Entonces aquí tenemos que tener cuidado y bueno, aquí la relevancia es ver que justamente este tipo de taladros en todo momento se está monitoreando. Veamos un poco. Bueno, aquí pues era ver la relevancia justamente de ese tipo de taladro, ese tipo de material. Y el otro que les tengo aquí es, déjenlo adelanto un poquito, es sobre el procesamiento de clinker, el cual es el elemento fundamental con el cual se elabora el cemento. El clinker es un material de arcilla, otro material que ahorita no recuerdo el nombre, generalmente están a temperaturas muy altísimas, son piedras a temperaturas de 1450 grados, entonces se tiene que enfriar para después de que se enfríe, se hace una mezcla con otros tipos de yesos en ciertas proporciones y con otro tipo de material, para que se dé la formación del cemento. Entonces,
vamos a ver aquí la relevancia de estas barras que justamente ayudan al enfriamiento del clinker. Son un sistema de enfriamiento y estas barras son importantes porque, bueno, dan pauta al enfriamiento de este tipo de material y también están en un constante movimiento y también por la misma cuestión de que están enfriando un material muy caliente, tenemos que tener cuidado y en todo momento se están monitoreando las barras para que lleven a cabo el proceso esperado de manera adecuada. Veamos un poco. Ok, bueno, aquí la relevancia es también lo que se espera rescatar, en este caso, viéndolo desde la parte matemática, es tener esa capacidad de llevar esa idea abstracta de la ecuación diferencial aplicando conceptos físicos para poder explicar ya un funcionamiento industrial, un proceso industrial, ¿no? Y como último ejemplo que les muestro, que sería aplicado a la química sustentable, teniendo en cuenta un reactor químico con amoníaco. Consideremos un reactor químico donde la concentración es una función que depende del tiempo, del amoníaco, evoluciona temporalmente, ¿no? El proceso se describe mediante esta ecuación diferencial y, por poner unos ejemplos, ¿no? Aplicamos la magnética de la ecuación característica, tenemos las respectivas raíces y, bueno, como en este caso son soluciones complejas conjugadas, pues también vamos a tener eh, una concentración, una función de la concentración que está descrita de una forma, tiene un comportamiento sinusoidal, pero decayente con el tiempo, por la exponencial negativa. Entonces, aquí la relevancia es también tratar de comprender qué significa cada uno de estos términos que componen a la ecuación diferencial. La primera parte, que es la segunda derivada, representaría la aceleración del cambio de la concentración. Indica cómo se intensifica o cómo se atenúa la variación de la concentración del amoníaco en el reactor. El término que tiene que ver con la primera derivada de la concentración corresponde a la velocidad del cambio de la concentración
multiplicado por un coeficiente que refleja la resistencia química del sistema. Pérdida del reactivo por disipación o interacción con el catalizador. Y el término que es lineal con respecto a la concentración está asociada con la concentración misma del reactivo. Y bueno, aquí la interpretación global que podemos hacer de la solución de la ecuación diferencial, en este caso esta que les muestra aquí, muestra cómo la concentración del amoníaco disminuye exponencialmente con el tiempo, pero es oscilante, pero tiene oscilaciones periódicas debidas a las raíces complejas conjugadas. Esto refleja un fenómeno físico donde la concentración no solo decae, sino que también presenta fluctuaciones antes de estabilizarse, lo cual puede interpretarse como efecto de resonancia o de retroalimentación del recto. En este caso no tengo unos videos para mostrarles de esta parte, pero después checamos por ahí si encuentro algunos en YouTube. En conclusión sobre lo que les acabo de mostrar de las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden permiten modelar fenómenos de diversas áreas, no solamente a estos que les comenté, puede haber muchos más y claramente más ecuaciones diferenciales que nos ayudan a modelar ya sistemas físicos. Hemos visto varias aplicaciones en mecatrónica, en procesos productivos y en química sustentable. Aquí lo importante es ver esa versatilidad de este tipo de ecuaciones y demostrar su importancia en la formación, pues, en este caso, de ingenieros y científicos. Entonces, siempre que queremos describir generalmente fenómenos, sistemas físicos ya más complejos, generalmente esos sistemas físicos están asociados con una ecuación diferencial y no necesariamente tiene que ser homogénea, posiblemente están modelos a través de algunas otras ecuaciones diferenciales que podemos analizar sin ningún problema. Aquí les muestro las referencias, el libro de Rosales, el SIL, link de videos que revisé de YouTube, ahí están las ligas. Y como actividad, pues vamos a hacer un Kahoot para reforzar lo aprendido en esta sesión. Entonces, aquí le voy a pedir ayuda a mi estudiante, la cual se encuentra aquí conmigo, y yo también participaré en esta actividad de Kahoot para reforzar lo aprendido. Entonces vamos aquí a escoger una islita, así funciona el Kahoot. Está muy padre, sí, ayuda mucho para reforzar el aprendizaje con los alumnos, muy interactivo, competitivo y a la verdad es muy agradable a la vista. Vamos a comenzar un Kahoot, entonces le voy a pedir aquí a mi estudiante que se una con el ping. Se va a unir con kahoot.it. ¿Ya está ahí? El código es 247-7709. Yo también me voy a unir desde mi celular. Añadir. Me voy a poner el profe. Ahí está, ahí aparezco. Listo, vamos a empezar. Ecuaciones diferenciales y dinámicas de un brazo robótico. En este caso lo apliqué solamente al brazo y algunas cuestiones generales a las que hablé. Quiz. ¿Cuál es la forma general de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden? Ay, caray, ¿cuál será? Yo no me acuerdo. Yo le voy a poner una así. A ver, vamos a ver, mi estudiante me puso atención. Ándele, mi estudiante me va ganando. Muy bien. Ya me va ganando mi estudiante. El profe va perdiendo. Vale por dos. ¿Cuál es la ecuación característica asociada a esa ecuación diferencial? Híjole, está bien difícil. A ver, yo creo que es esta. Mi estudiante me va ganando. Muy bien, mire, ahí la llevamos. Hoy sí voy a contestar una bien. A ver si le gano. ¿Cuáles son las raíces de la ecuación característica? Bueno, perdón. Si las raíces de la ecuación característica son reales iguales, ¿cómo es la solución? A ver si le voy a ganar. Ujú. Desconté. Ah, muy bien. Y se me hace que ahora sí, le gané un punto. Ahí la llevamos.
El modelo de un brazo robótico. ¿Qué representa ese término? Ser ¿Qué representa? también difícil es. ¡Oh! Vamos a ver quién ganó. Ay, va ganando. ¿Verdad o falso? Híjoles. A ver si nos... ¡Ah! Ahora sí se la sacó mal. Ah, sí había prestado atención. 6. En el modelo más robótico que describe ese término. La rigidez. Ay, ahora sí. Vamos a ver si lo alcanzo. ¡No! Ay, 7. Vale por 2. Para la ecuación esa, ¿cuál es la ecuación característica simplificada? ¿Dónde está? La simplificada. ¿Por qué? Estaba correcta. Pero no estaba simplificada. ¡Ah! Sí, el profe va ganando. Puntos para el profe. Vale por 2. ¿Cuáles son las raíces de esa de esa ecuación característica? Eso está bien difícil. Dos números que multiplicados unos. ¿Dónde está? No, no sé. 4 menos 4 hace... No sé. ¡Ay, no No, respondí! no me diga eso. No sé hacer una ecuación. El profe ganó. Nadie en tercer lugar. Mi estudiante. El profe. Sí, ganamos. Muy bien. Antes de seguir con nuestras felicitaciones, pues damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.